¿Alguna vez te has despertado de repente en medio de la noche, miraste el reloj y eran las 3 a.m.? ¿Te has preguntado si eso tiene algún significado o si es simplemente una coincidencia? Si alguna vez has experimentado esto, es posible que te estés preguntando qué quiere Dios decirte en esos momentos de quietud, cuando el mundo está en silencio y todo parece estar en calma. Pero, ¿y si te dijera que esas horas son momentos divinos, donde Dios está tratando de hablarte de una manera única, revelándote un secreto que pocos conocen? ¿Y si te dijera que esas horas no son solo un despertar físico, sino una invitación espiritual, un llamado del Espíritu Santo para que abras tu corazón y escuches lo que Él tiene preparado para ti? ¿Estarías dispuesto a escuchar? Lo que aprenderás en este video podría cambiar tu forma de ver esas noches en las que te despiertas sin explicación alguna, y entenderás que esas horas tienen un propósito mucho mayor de lo que imaginas. Es posible que estés perdiendo un mensaje clave que Dios está enviando solo para ti, y al descubrirlo, tu vida tomará un nuevo rumbo. Lo que estás a punto de conocer es un poder oculto, un poder que puede transformar tus noches y, lo más importante, transformar tu vida. Este secreto puede ayudarte a entender por qué Dios te despierta a las 3 a.m., qué mensaje Él está tratando de transmitir y cómo esto puede cambiar la manera en que vives tu día a día. En los próximos minutos, juntos exploraremos cómo Dios se comunica contigo durante la noche, cómo ese despertar no es casualidad, sino un mensaje divino que está lleno de propósito. Y te aseguro que lo que descubrirás aquí podría desbloquear una bendición en tu vida, una bendición que solo llegarás a entender cuando estés dispuesto a escuchar el susurro de Dios a altas horas de la madrugada. Antes de comenzar, quiero pedirte algo importante. En los comentarios, escribe la frase «Dios me habla». Esta simple acción no solo refuerza tu compromiso con este estudio, sino que también ayuda a que este mensaje llegue a más personas que necesitan escucharlo. Al dar me gusta, estás ayudando a difundir la palabra de Dios, permitiendo que más personas descubran el poder de escuchar su voz en sus vidas. Felicito tu participación, porque al hacerlo te estás uniendo a esta comunidad de fe. Y recuerda, la penúltima enseñanza de hoy podría ser la clave para desbloquear una bendición en tu vida. Así que quédate hasta el final y permíteme guiarte en este viaje espiritual. Ahora vamos a comenzar el estudio, donde descubrirás lo que realmente está sucediendo cuando Dios te despierta a las 3 a.m. A veces la vida se vuelve tan agitada, tan llena de ruido y de preocupaciones, que es fácil perderse en medio de todo eso. Sin embargo, hay momentos en los que Dios decide hablar en el silencio absoluto, en la quietud de la noche, cuando parece que todo está en calma. Quizás has experimentado ese despertar en medio de la madrugada, en un momento en el que sientes que algo más grande está sucediendo. Eso es lo que vamos a explorar hoy, el llamado de Dios en esos momentos que parecen ser solo parte de nuestra rutina nocturna. En 1 Samuel 3, 1, 10, encontramos una historia que no solo habla de un niño llamado Samuel, sino de cómo Dios se comunica con aquellos que están dispuestos a escuchar, incluso en los momentos más inesperados. Samuel era un joven que servía en el templo, pero una noche, mientras dormía, escuchó una voz que lo llamaba por su nombre. Al principio, pensó que era el sacerdote Elí quien lo llamaba, pero después de varias veces, Elí se dio cuenta de que era Dios quien estaba hablándole. Este pasaje nos enseña una gran lección. A veces Dios nos llama en momentos en los que no lo esperamos, y es necesario estar atentos y listos para reconocer su voz. Samuel
Tuvo que aprender a discernir la voz de Dios. Al principio no entendió que era Dios quien lo llamaba, y eso es algo con lo que muchos de nosotros nos podemos identificar. ¿Cuántas veces nos encontramos en situaciones donde sentimos algo en nuestro corazón, pero no estamos seguros si es Dios quien nos habla? Es en esos momentos de confusión que debemos pedirle a Dios la sabiduría para reconocer su voz. La enseñanza de este pasaje es clara. Dios habla incluso cuando no lo estamos esperando. Él se comunica con nosotros de maneras que no siempre son evidentes, pero que tienen un propósito divino. En ese momento de la madrugada, cuando te despiertas y sientes una paz inexplicable o una inquietud, puede ser que Dios esté tratando de decirte algo. Es nuestra responsabilidad estar atentos y dispuestos a escuchar. A lo largo de la historia de la Iglesia y de las vidas de muchos creyentes, hemos escuchado relatos de cómo Dios habla en esos momentos de la madrugada, cuando todo está en silencio. A veces es en esos momentos de quietud cuando nuestras almas están más abiertas a su voz. Pero para escuchar necesitamos disposición. Necesitamos estar preparados para decir, como Samuel, «Habla, Señor, que tu siervo oye». Es un acto de humildad y apertura, un reconocimiento de que necesitamos su dirección. Ahora, quiero pedirte algo importante. Si sientes que Dios te está llamando en estos momentos, y si este mensaje ha tocado tu corazón, quiero que comentes abajo, «Estoy listo para escuchar», porque tu participación no solo muestra tu compromiso con este camino de fe, sino que también ayudará a que más personas lleguen a este mensaje, a esta palabra divina. Al comentar, estarás ayudando a difundir la palabra de Dios y permitiendo que más corazones sean tocados, más vidas sean cambiadas. Y si todavía no te has suscrito a este canal, te invito a hacerlo ahora. Al suscribirte, no solo te aseguras de seguir recibiendo contenido que puede transformar tu vida, sino que también te unes a una comunidad de creyentes que buscan escuchar la voz de Dios en sus vidas, como Samuel lo hizo. Juntos podemos crecer en la fe y descubrir cada vez más cómo Dios quiere hablarnos. Sigamos adelante, porque aún hay mucho más que descubrir sobre cómo Dios se manifiesta en nuestras vidas, incluso en los momentos más inesperados. No te lo pierdas. Después de reflexionar sobre cómo Dios se reveló a Samuel en la quietud de la noche, es natural preguntarnos cómo nosotros, como sus hijos, respondemos a ese llamado. La respuesta, muchas veces, se encuentra en un acto simple pero profundo. La oración. En medio de la oscuridad de la noche, cuando todo está en silencio y nuestra mente se encuentra más abierta, encontramos una oportunidad invaluable para acercarnos a Dios. David, el hombre conforme al corazón de Dios, comprendió esta verdad profunda. En el Salmo 63:6 nos comparte, «Cuando me acuerdo de ti en mi cama, medito en ti en las vigilias de la noche». Este versículo no solo muestra una práctica de oración nocturna, sino una actitud de corazón que trasciende la rutina diaria. David sabía que en medio de la oscuridad de la noche, Dios estaba ahí, esperando ser buscado, esperando escuchar su clamor. Este pasaje nos invita a reflexionar sobre la importancia de los momentos nocturnos en nuestra vida espiritual. Las noches, tan a menudo asociadas con el descanso físico, pueden convertirse en un refugio para nuestra alma. David no se limitaba a dormir en esas horas, sino que encontraba un tiempo de comunión profunda con su Creador. Él sabía que cuando se encontraba en su cama, en un momento de quietud, podía recordar a Dios y meditar en su presencia. La meditación en las vigilias de la noche se convierte en un momento de rendición, donde nuestros pensamientos pueden alinearse con los pensamientos de Dios y donde nuestra confianza en Él se fortalece.
Este acto de meditar en la presencia de Dios durante la noche es más que solo recordar su nombre o pensar en sus bendiciones. Es un acto de rendición total, donde dejamos de lado nuestras preocupaciones, nuestras tensiones del día, y nos enfocamos únicamente en su voz. Es en la quietud de la noche donde podemos abrir completamente nuestros corazones y permitir que Él nos hable, que su Espíritu nos guíe y que su paz llene nuestro ser. Imagina por un momento lo que ocurriría si hiciéramos de la oración nocturna una parte integral de nuestra vida espiritual. Si al caer la noche, en lugar de preocuparnos por las horas que quedan, tomáramos un tiempo para meditar en Dios, para abrir nuestro corazón a su voluntad, para escuchar en el silencio de la noche lo que Él quiere decirnos. Como David, podríamos encontrar un consuelo inmenso, una fortaleza renovada y una claridad en nuestra vida. Dios se presenta a nosotros de maneras sutiles pero poderosas, especialmente en esos momentos tranquilos de la noche. En esos momentos, no necesitamos hacer mucho más que estar dispuestos a buscarlo, a recordar su fidelidad y a meditar en su palabra. Dios no está distante ni lejano. Él está allí, esperando que respondamos a su invitación para tener un encuentro cercano. Así como David meditaba en las vigilias de la noche, también nosotros podemos hacerlo, permitiendo que nuestro espíritu se calme y se enfoque solo en la grandeza de su presencia. La noche es el momento perfecto para derramar nuestras preocupaciones, pero también para recibir la paz que solo Él puede darnos. La invitación de David a meditar en Dios durante la noche no es solo un acto de reflexión. Es una forma de acercarnos más a Él, de permitir que su voluntad se revele de manera clara y personal en nuestra vida. Y en ese proceso, como lo hizo David, podemos encontrar que nuestras almas son renovadas y nuestras fuerzas restauradas. Después de reflexionar sobre cómo la quietud de la noche puede convertirse en un espacio para acercarnos a Dios en oración, es importante recordar que, en ocasiones, la noche no solo es un tiempo de silencio, sino también un momento en el que Dios decide revelarse de manera poderosa y transformadora. Así como David meditaba en la presencia de Dios, otros, a lo largo de las Escrituras, también han experimentado manifestaciones divinas en medio de la oscuridad. Uno de los ejemplos más fascinantes de esto es la visión de Jacob en Betel, que nos enseña sobre cómo Dios se manifiesta en nuestras noches de descanso. En Génesis 28, 11, 19, encontramos a Jacob en un momento de su vida en el que todo parecía incierto. Después de huir de su hogar, en busca de un futuro incierto, se detiene a descansar en un lugar que luego sería conocido como Betel. Mientras dormía, Jacob tuvo una visión que cambiaría su vida para siempre. Vio una escalera que alcanzaba el cielo, con ángeles subiendo y bajando por ella. En ese momento, Dios le habló y le prometió que estaría con él, guiándolo y cuidándolo en su viaje. Este pasaje no solo nos muestra cómo Dios se reveló a Jacob en un momento de descanso, sino que también nos habla de cómo, a menudo, nuestras propias noches de insomnio o incertidumbre pueden convertirse en momentos divinos. ¿Quién de nosotros no ha tenido noches de desconcierto, en las que no sabemos qué hacer o hacia dónde ir? Esas noches, en apariencia vacías o incluso oscuras, pueden ser momentos preciosos de revelación, donde Dios nos habla de maneras sutiles pero profundas. La visión de la escalera es particularmente significativa. En la antigüedad, las escaleras eran símbolos de conexión entre el cielo y la tierra. Los ángeles subiendo y bajando por ella representan cómo nuestras oraciones y pensamientos pueden alcanzar a Dios y cómo Él está constantemente trabajando, guiándonos y respondiendo a nuestras peticiones. Esa visión nos recuerda que, aunque estemos en la oscuridad de la noche, nunca estamos solos. Dios está presente,
más cerca de lo que pensamos, escuchando nuestras oraciones y dirigiéndonos en cada paso. Además, la promesa de Dios a Jacob, yo estaré contigo y te guardaré por donde quiera que vayas, nos habla de su fidelidad. Cuando Jacob vivió ese encuentro con Dios, no solo fue una revelación espiritual, sino también una confirmación de que, incluso en nuestras noches de incertidumbre, Dios tiene un plan para nosotros. Aunque nuestras circunstancias puedan ser inciertas, Él nos guía a través de ellas. Esta visión nos recuerda que cuando estamos en momentos de descanso, ya sea en la calma de la noche o en medio de nuestras luchas internas, Dios está trabajando a nuestro favor. Es importante que, al igual que Jacob, no subestimemos el poder de nuestros momentos de descanso. A menudo, la vida diaria y las preocupaciones nos dejan poco espacio para escuchar a Dios. Pero, al igual que Jacob, cuando dejamos de lado nuestras preocupaciones y nos rendimos en oración, podemos encontrar una conexión directa con Él. La noche puede ser un espacio para recibir su guía, entender su voluntad y recibir promesas de consuelo y dirección. La visión de Jacob nos enseña que las noches, lejos de ser solo momentos de descanso físico, son oportunidades divinas, donde Dios puede hablarnos y mostrarnos su plan para nuestras vidas. La escalera de Jacob nos invita a recordar que nuestras oraciones no se pierden en la oscuridad. Por el contrario, son respuestas y conexiones divinas que llegan al cielo. Y de allí, Dios nos responde. Después de reflexionar sobre la manera en que Dios se revela en nuestros momentos de descanso, como lo vimos en la visión de Jacob, es importante recordar que no solo nos habla durante la tranquilidad de la noche. A veces, Él interviene en nuestras vidas de una manera inesperada, incluso en los momentos más oscuros y desesperantes. En esos momentos, cuando todo parece perdido y nos sentimos atrapados, Dios puede enviar su intervención divina de una manera que nunca imaginamos. Hechos 12, 6, 11, encontramos un ejemplo poderoso de cómo Dios actúa en los momentos más oscuros. Pedro se encontraba en prisión, custodiado por soldados y con la certeza de que lo que le esperaba era probablemente la muerte. A medianoche, mientras el resto del mundo estaba sumido en el sueño y la oscuridad, un ángel del Señor apareció para liberarlo. La intervención de Dios fue tan impresionante que las puertas de la prisión se abrieron solas y Pedro, milagrosamente liberado, salió de su cautiverio sin que los guardias se dieran cuenta. Esta historia es un recordatorio de que, incluso cuando nuestras circunstancias parecen insuperables, Dios tiene el poder de intervenir y liberarnos de lo que nos atrapa. Este pasaje es tan relevante para nosotros hoy porque muchas veces nos encontramos en situaciones en las que nos sentimos aprisionados por nuestras dificultades, ya sea en relaciones, problemas financieros o luchas emocionales. Nos sentimos encerrados, sin salida, esperando respuestas que parecen nunca llegar. Sin embargo, lo que este pasaje nos enseña es que cuando menos lo esperamos, Dios puede intervenir en esos momentos oscuros, de la misma manera en que envió a su ángel para liberar a Pedro. Él no está lejos de nosotros, aunque a veces no lo sintamos. Dios está presente, listo para actuar en su tiempo perfecto, y no hay prisión que Él no pueda abrir. La liberación de Pedro no solo fue un acto físico, sino también un mensaje de esperanza para todos nosotros. Aunque las circunstancias parezcan inamovibles, debemos recordar que Dios tiene un plan perfecto, un plan que a menudo no entendemos completamente en el momento, pero que se revela en su tiempo. Cuando estamos atrapados en nuestras propias prisiones, puede ser fácil perder la esperanza. Sin embargo, la historia de Pedro nos recuerda que no importa cuán oscura sea nuestra situación,
Dios tiene el poder de cambiarla en un abrir y cerrar de ojos. Es fácil caer en la desesperación cuando las cosas no van como esperábamos, cuando las dificultades parecen interminables. Pero este pasaje también nos muestra la importancia de confiar en el plan de Dios, aunque no veamos la salida. En medio de nuestra oscuridad, podemos estar seguros de que Él está obrando, incluso cuando no podemos verlo ni sentirlo. A veces, su respuesta llega de formas sorprendentes, tal como ocurrió con Pedro. Así como Pedro experimentó la intervención de Dios a medianoche, nosotros también podemos esperar la intervención divina en nuestras vidas. Dios no se limita a actuar solo en los momentos de luz, sino que también se mueve en la oscuridad, trayendo libertad cuando más lo necesitamos. Esta historia nos invita a confiar en que, cuando las puertas se cierran y las circunstancias nos parecen imposibles, Dios tiene la llave para abrirlas, y a veces es precisamente en esos momentos de oscuridad, cuando más vulnerables nos sentimos, que Él se manifiesta de manera más poderosa, transformando nuestras vidas para siempre. Después de ver cómo Dios interviene en los momentos de oscuridad y nos ofrece liberación, es importante recordar que, aunque a menudo buscamos respuestas en medio de la angustia o el miedo, hay momentos en los que Dios nos llama a estar vigilantes y preparados, incluso cuando no entendemos completamente su plan. Esto nos lleva a una de las enseñanzas más importantes de Jesús, quien nos invita a estar atentos a su voz, especialmente cuando la oscuridad parece envolverse a nuestro alrededor. En Marcos 13:35-37, Jesús les dice a sus discípulos: «Velad, pues porque no sabéis cuándo vendrá el dueño de la casa, si al anochecer, a la medianoche, al canto del gallo o a la mañana, no sea que viniendo de repente os hallé durmiendo. Y lo que os digo a vosotros, lo digo a todos: velad». En este pasaje, Jesús les recuerda a sus seguidores que deben estar siempre vigilantes, preparados para su venida en cualquier momento, sin importar la hora del día o la noche. Aunque los discípulos no sabían exactamente cuándo sería el regreso de Jesús, Él les instaba a mantenerse alertas, especialmente en los momentos en que normalmente se sentirían más cómodos y relajados, como durante la noche. Este mensaje tiene un profundo significado para nosotros. En la vida es fácil caer en la rutina y suponer que tenemos el control de todo. Sin embargo, Jesús nos enseña que debemos mantenernos espiritualmente alerta, incluso en los momentos en los que parece que todo está tranquilo. Es durante la noche, en la quietud y el silencio, cuando más necesitamos estar atentos a lo que Dios nos quiere decir. La vulnerabilidad de la oscuridad, cuando no podemos ver claramente, se convierte en una oportunidad para escuchar más profundamente, para estar más en sintonía con la voluntad de Dios. La llamada a la vigilancia espiritual también tiene que ver con nuestra disposición para responder al llamado de Dios en cualquier momento. La noche simboliza esos momentos en los que nuestras fuerzas pueden estar más bajas, cuando el sueño o el cansancio espiritual nos hacen menos alertas. Sin embargo, es precisamente en esos momentos que la voz de Dios puede llegar más fuerte, llamándonos a estar despiertos y preparados para lo que Él tiene planeado para nosotros. Así como Jesús instó a sus discípulos a estar listos, también debemos estarlo nosotros, sabiendo que el Señor viene en cualquier momento, y debemos estar atentos, preparados para su presencia en nuestras vidas. La enseñanza de Jesús en 1979. Este pasaje no es solo sobre la espera pasiva, sino sobre una vigilancia activa, una disposición constante para escuchar a Dios. A veces nos centramos demasiado en nuestros propios planes y preocupaciones y pasamos por alto las oportunidades que Dios nos da
para acercarnos a Él. La noche, ese tiempo cuando normalmente estamos más tranquilos, se convierte en una invitación para estar más atentos, más receptivos. Es un llamado a aprovechar esos momentos de calma para buscar la voz de Dios y escuchar lo que Él quiere decirnos. Así como los discípulos fueron llamados a estar vigilantes, nosotros también debemos estar alertas en nuestra vida diaria, especialmente durante esos momentos cuando la rutina y el cansancio nos hacen bajar la guardia. La vigilancia espiritual no es solo esperar el regreso de Cristo, sino también estar listos para escuchar su voz en las pequeñas cosas de nuestra vida diaria y ser sensibles a los momentos en que Él quiere hablar directamente a nuestro corazón. Jesús nos llama a ser espiritualmente despiertos, a no dejar que el cansancio o las preocupaciones de la vida nos adormezcan. Si permanecemos atentos, si mantenemos nuestros corazones abiertos, podremos reconocer su voz en medio de la quietud, como lo hicieron sus discípulos, y estar siempre listos para responder a su llamado. Después de reflexionar sobre la vigilancia espiritual y la llamada de Jesús a estar atentos en todo momento, es crucial recordar que, aunque estemos preparados y atentos a su voz, también enfrentamos momentos de incertidumbre y ansiedad. Plendus, esas horas de la noche, cuando el mundo se detiene y nuestras mentes parecen tomar el control, es fácil caer en la preocupación. Sin embargo, en esos momentos precisamente, Dios nos ofrece algo invaluable: su paz. En Filipenses 4, 6, 7, el apóstol Pablo nos da una enseñanza poderosa. No estéis afanosos por nada, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Este pasaje es un recordatorio de que no estamos destinados a llevar nuestras cargas solos, especialmente en la quietud de la noche, cuando la ansiedad parece multiplicarse. Dios nos invita a entregar nuestras preocupaciones a Él, con la certeza de que Él nos brindará una paz que va más allá de lo que nuestra mente puede comprender. Es en esos momentos de calma nocturna, cuando la ansiedad y las preocupaciones nos atacan con más fuerza, que debemos recordar este principio: no estamos solos en nuestra lucha interna. A menudo, en medio de la noche, nuestros pensamientos pueden volverse caóticos y la preocupación por el futuro, por la salud o por los problemas cotidianos puede parecer abrumadora. Sin embargo, este pasaje nos dice que la paz de Dios, que no depende de nuestras circunstancias, guardará nuestros corazones. Esta paz no es algo que podamos encontrar en el mundo, ni en nuestras propias fuerzas. Es un regalo divino, una respuesta a la oración sincera que le ofrecemos a Dios. Cuando entregamos nuestras preocupaciones a Dios en oración, Él no solo escucha nuestras súplicas, sino que también nos ofrece consuelo. A veces, lo único que necesitamos en medio de la ansiedad es saber que Dios está a nuestro lado, que Él comprende nuestras luchas y que Él es capaz de darnos una paz que no se explica con palabras, sino que se experimenta en el corazón. La paz de Dios no está basada en la ausencia de problemas, sino en la certeza de que Él está en control y que, pase lo que pase, su presencia nos acompaña en cada momento, incluso en las horas más oscuras de la noche. Este pasaje también nos enseña sobre el papel del Espíritu Santo en nuestras vidas. El Espíritu Santo no solo nos consuela, sino que también actúa como guardián de nuestros corazones y mentes, especialmente cuando nuestras luchas internas parecen más fuertes. Él nos da la fuerza para resistir la ansiedad y nos permite descansar en la paz que solo Dios puede proporcionar.
En esos momentos, cuando el cansancio mental y emocional nos afecta más profundamente, el Espíritu Santo es el consuelo que necesitamos, trayendo una paz que no se puede comparar con ninguna otra. La clave para experimentar esta paz es confiar en que cuando le entregamos nuestras preocupaciones a Dios, Él toma el control. En vez de quedarnos atrapados en nuestros pensamientos, Dios nos invita a entregarle todo lo que nos preocupa a través de la oración. Cuando lo hacemos, podemos descansar sabiendo que Él guardará nuestros corazones, protegiéndonos de la ansiedad y de la incertidumbre. Es en la quietud de la noche, cuando el mundo está en silencio, que podemos encontrar un refugio en la paz que Él nos ofrece. Dios entiende nuestras luchas, y Él está dispuesto a darnos esa paz sobreabundante que nos sostiene, incluso cuando todo parece fuera de control. En lugar de dejarnos consumir por la ansiedad, podemos tomar un momento para entregárselo todo a Él, confiando en que Él es fiel para guardarnos y darnos la paz que necesitamos para seguir adelante. Al considerar la paz que Dios nos otorga en medio de la ansiedad, nos dirigimos ahora a un momento crucial en la vida de Jesús, donde también se encuentra en la quietud de la noche, pero de una manera profundamente distinta. Mientras que Dios nos ofrece paz durante nuestras noches de ansiedad, Jesús nos da un ejemplo aún más profundo: cómo rendir nuestra voluntad a la de su Padre en esos momentos de máxima dificultad. En Mateo 26, 36, 46 encontramos a Jesús en el huerto de Getsemaní, enfrentando la agonía de lo que estaba por venir. En la víspera de su crucifixión sabía que se aproximaba el momento de su sacrificio, un momento de dolor, sufrimiento y separación de su Padre. A pesar de ser el Hijo de Dios, Jesús se muestra vulnerable, completamente humano en su angustia, y como modelo para nosotros, se aparta de los demás para orar. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26, 39. Este pasaje nos muestra no solo la lucha interna de Jesús, sino también su total entrega y sumisión a la voluntad de Dios. A pesar de su profundo deseo de evitar el sufrimiento, Jesús elige rendirse a lo que el Padre había dispuesto para él. Esta oración nocturna nos invita a reflexionar sobre nuestras propias dificultades y cómo, en esos momentos de incertidumbre y dolor, debemos buscar la voluntad de Dios por encima de la nuestra. A menudo, cuando estamos en medio de pruebas, como lo estuvo Jesús esa noche, es fácil desear que las circunstancias cambien, que Dios nos libere del sufrimiento o nos dé una solución inmediata. Sin embargo, Jesús nos enseña que la verdadera fuerza se encuentra en la rendición. Aunque Él podría haber pedido a Dios que lo liberara de la cruz, eligió someterse a la voluntad del Padre, confiando plenamente en su plan. Este ejemplo es vital para nosotros, especialmente cuando enfrentamos momentos difíciles en nuestras vidas. En vez de luchar contra lo que no entendemos o resistirnos a lo que Dios nos está llamando a vivir, Jesús nos enseña a entregar nuestra voluntad a Dios en oración. La rendición no significa debilidad. Al contrario, es un acto de profunda confianza y fe en que Dios tiene el control. Aunque no siempre comprendamos el porqué de nuestras pruebas, podemos encontrar consuelo al saber que Dios está con nosotros en el proceso. Al igual que Jesús en Getsemaní, cuando oramos en medio de nuestras luchas, debemos estar dispuestos a decir: no sea como yo quiero, sino como tú. Este acto de entrega nos abre a la paz de Dios. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, porque sabemos que no estamos solos y que su plan para nuestras vidas es perfecto, aunque no siempre lo entendamos en el momento. Jesús, en su momento de mayor angustia, encontró consuelo en la voluntad de su Padre.
Esta es la lección que debemos aplicar en nuestras propias vidas. En la oscuridad de nuestras pruebas, cuando nos sentimos solos o angustiados, debemos rendirnos completamente a Dios. Al hacerlo, encontramos la fuerza para enfrentar lo que venga, confiando en que Él está con nosotros, guiándonos y dándonos la paz que necesitamos para seguir adelante. Habiendo reflexionado sobre cómo Jesús se entregó completamente a la voluntad de Dios en la oscuridad de la noche, es importante entender que, a veces, Dios elige hablarnos de maneras misteriosas que pueden parecer incomprensibles al principio. En momentos de descanso, cuando estamos más vulnerables y dispuestos a escuchar, Él puede elegir revelarnos algo profundo a través de sueños o visiones, como lo hizo con José, uno de los personajes más intrigantes de la Biblia. En Génesis 37:5-11, vemos cómo José, un joven que aún no comprendía completamente el propósito de Dios para su vida, recibió dos sueños que marcarían el destino de su futuro. En el primero, vio que él y sus hermanos estaban atando gavillas en el campo, y su gavilla se levantaba mientras las de sus hermanos se inclinaban ante la suya. En el segundo sueño, el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante él. Principio, los sueños de José fueron motivo de burla y celos por parte de sus hermanos, quienes no entendían el mensaje que Dios estaba transmitiendo. Sin embargo, con el tiempo, esos sueños se hicieron realidad, y José se convirtió en una figura clave en la historia de su familia y de toda la nación de Israel. Lo que este pasaje nos enseña es que, en ocasiones, Dios elige comunicarse con nosotros a través de sueños, visiones o impresiones nocturnas. Estos momentos pueden parecer desconcertantes, especialmente cuando no entendemos lo que Dios quiere mostrarnos. Como en el caso de José, las visiones que recibimos pueden ser malinterpretadas por aquellos que nos rodean, o incluso por nosotros mismos al principio. Pero a medida que el tiempo avanza y nos acercamos más a Dios, podemos ver cómo su mensaje se va revelando de una manera más clara. El sueño de José nos recuerda que Dios tiene maneras únicas y personales de hablarnos, incluso mientras dormimos. A veces, nuestras preocupaciones y dificultades nos roban la capacidad de escuchar su voz durante el día, pero por la noche, cuando nuestra mente está más tranquila, Él puede revelar lo que necesitamos saber. Es importante estar atentos a estos momentos, sin juzgar inmediatamente lo que recibimos, sino confiando en que Dios usará cada experiencia para guiarnos hacia lo que Él ha preparado para nosotros. Sin embargo, como lo muestra la historia de José, estos mensajes divinos no siempre se cumplen de inmediato. A menudo, los sueños o visiones que recibimos pueden parecer distantes, confusos o incluso fuera de nuestro alcance en ese momento. Pero, como con José, debemos confiar en que Dios está trabajando en nuestras vidas, incluso cuando no entendemos el camino completo. La clave está en la paciencia, en la fe y en la disposición para caminar en los propósitos de Dios, sin importar cuán desconcertante o incierto se vea el futuro. Es fundamental que, al recibir sueños o visiones, busquemos la guía de Dios a través de la oración y la meditación en su palabra. Aunque no todos los sueños que tengamos serán mensajes divinos, debemos estar dispuestos a escuchar y discernir lo que Él quiere revelarnos, confiando en que Él nos guiará, como guió a José hacia el cumplimiento de su voluntad para nuestras vidas. Como José, debemos recordar que incluso cuando todo parece oscuro y fuera de control, Dios está en el proceso de cumplir sus promesas, y lo que una vez pareció un sueño lejano puede convertirse en nuestra realidad en su tiempo perfecto.
Después de reflexionar sobre cómo Dios se ha revelado a través de sueños y visiones, es esencial entender que, además de hablarnos, Él también nos fortalece en esos momentos cuando más lo necesitamos. En muchas ocasiones, las noches no solo son un tiempo de descanso físico, sino también de preparación espiritual para lo que está por venir. A lo largo de nuestras vidas pasamos por momentos de agotamiento, tanto emocional como físico, y es en esas noches cuando Dios nos invita a descansar en Él y recibir su fortaleza para los días difíciles. Isaías 40, 28, 31 nos ofrece una promesa poderosa. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los fines de la tierra? No se cansa ni se fatiga con fatiga, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado, y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los jóvenes se fatigan y se cansan, los muchachos flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Este pasaje nos recuerda que aunque nuestras fuerzas se agoten, las de Dios nunca lo harán. Él está dispuesto a renovarnos y darnos la energía necesaria para seguir adelante, especialmente cuando estamos enfrentando desafíos que parecen insuperables. En medio de la lucha, muchas veces podemos sentir que estamos solos o que nuestra capacidad para seguir adelante se ha agotado. Sin embargo, este versículo nos asegura que, al esperar en el Señor, podemos experimentar un renuevo en nuestras fuerzas. El concepto de esperar a Jehová no significa simplemente esperar pasivamente, sino esperar con confianza, sabiendo que Él está trabajando a nuestro favor. Es un acto de fe y paciencia, donde confiamos plenamente en su poder para sostenernos, incluso cuando nuestras fuerzas físicas y emocionales están al límite. Isaías compara la renovación de nuestras fuerzas con la de las águilas, que, al estar agotadas, encuentran nuevas fuerzas para volar de nuevo. Esta imagen es poderosa porque nos recuerda que, incluso cuando parece que estamos a punto de caer, Dios tiene el poder de levantarnos, darnos nuevas alas y restaurar nuestra energía espiritual. En los momentos de mayor oscuridad, Él está ahí renovándonos y preparándonos para continuar el camino. Además, este pasaje nos enseña que, aunque la juventud y la fuerza humana pueden desvanecerse, la fortaleza de Dios nunca se agota. Mientras más confiamos en Él, más podemos experimentar su poder sobrenatural trabajando en nuestras vidas. Dios sabe exactamente lo que necesitamos, y en las noches cuando nuestras almas y cuerpos están cansados, Él nos ofrece su consuelo y su energía divina. Es en esos momentos de quietud, cuando la noche nos rodea y la fatiga nos invade, que debemos aprender a rendirnos y dejar que Dios nos renueve. No debemos temer enfrentar los días difíciles, porque sabemos que la fortaleza de Dios nos llevará a través de ellos. Al igual que las águilas que renuevan sus alas, nosotros también podemos encontrar el poder de Dios en medio de la oscuridad, sabiendo que Él nos levantará y nos dará la energía para seguir adelante. Este pasaje es un recordatorio de que nuestras fuerzas humanas son limitadas, pero las de Dios son infinitas. Cuando nos sentimos derrotados, Él está dispuesto a darnos la renovación que necesitamos para que podamos caminar con confianza, sabiendo que Él está con nosotros, fortaleciéndonos y guiándonos. En la noche de nuestra lucha, Él se convierte en nuestra fortaleza, levantándonos cuando no podemos levantarnos por nosotros mismos. Después de considerar cómo Dios nos renueva en la quietud de la noche, es importante recordar que no siempre pasamos por tiempos de paz. A veces, la vida nos enfrenta a crisis que parecen sacudir los cimientos de nuestra existencia. En esos momentos,
Cuando las circunstancias nos parecen completamente fuera de control, es fácil perder la calma. Pero incluso en las tormentas más oscuras, hay algo profundo que podemos aprender de cómo Jesús se manifestó ante sus discípulos en 1900. Un momento de gran miedo y desesperación. En Marcos 4:35-41 encontramos a los discípulos en medio de una tormenta en el mar. Jesús y sus discípulos estaban viajando en una barca cuando, de repente, una tormenta feroz se desató. Las olas golpeaban la barca con tal fuerza que parecía que se hundirían. Mientras los discípulos se aterraban, luchando por sobrevivir, Jesús estaba dormido en la parte de atrás de la barca. Desesperados, lo despertaron diciendo: «Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos?». Marcos 4:38. Lo sorprendente de este relato es que a pesar de la tormenta que parecía amenazar sus vidas, Jesús no solo calmó las aguas, sino que también reprendió a los discípulos por su falta de fe, diciendo: «¿Por qué estáis así, amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe?». Marcos 4:40. Este pasaje no solo muestra el poder de Jesús sobre la naturaleza, sino también cómo Él usa las crisis para enseñar a sus seguidores a confiar en Él. A menudo, en medio de nuestras propias tormentas de la vida, podemos sentir que Dios está distante o que no le importa lo que estamos pasando. Sin embargo, este pasaje nos recuerda que aunque Jesús estaba durmiendo en la barca, Él tenía el control absoluto de la situación. A veces, cuando enfrentamos crisis, como la tormenta que se desató sobre los discípulos, es fácil sentir que estamos solos o que Dios nos ha abandonado. Pero lo que este pasaje nos enseña es que, incluso cuando no vemos a Dios actuar de inmediato, Él sigue estando presente y tiene el control sobre todo lo que sucede en nuestras vidas. Jesús no solo calmó la tormenta física, sino que también trajo paz a los corazones de sus discípulos, mostrándoles que, aunque la tormenta era real, su fe en Él les permitiría superar cualquier crisis. Este relato nos invita a reflexionar sobre cómo enfrentamos nuestras propias tormentas. Cuando nos sentimos abrumados por los problemas, las pérdidas o las dificultades, debemos recordar que la voz de Jesús puede traer calma, incluso cuando todo parece estar fuera de control. Dios no promete que nunca enfrentaremos tormentas, pero nos asegura que Él estará con nosotros en medio de ellas. Así como Jesús mostró a los discípulos que su paz era más poderosa que cualquier tormenta, nosotros también podemos aprender a confiar en que, incluso en los momentos más caóticos de nuestra vida, Él tiene el control. La tormenta puede ser fuerte, pero la fe en Él nos permitirá hallar paz en medio de la adversidad. Este relato nos enseña que la fe en Cristo no significa que nunca enfrentemos dificultades. Al contrario, la fe nos da la seguridad de que, incluso cuando todo parece derraparse a nuestro alrededor, Dios tiene el control y su paz nos mantendrá firmes. Cuando nuestras vidas se ven sacudidas por problemas y crisis, debemos recordar que, al igual que los discípulos, podemos recurrir a Jesús y confiar en su poder para calmar la tormenta en nuestros corazones. Al pensar en cómo Jesús trajo calma en medio de la tormenta, es crucial también considerar cómo, en otros momentos de nuestras vidas, cuando el caos parece abrumarnos, Dios no siempre responde con estruendo o demostraciones grandiosas. Veces, Él elige hablarnos en el silencio, en la quietud de la noche, cuando nuestros corazones están más receptivos y dispuestos a escuchar. Esta verdad se refleja poderosamente en la experiencia de Elías, quien, en un momento de desesperación y búsqueda, descubrió la presencia de Dios de una manera que nunca habría imaginado. En 1 Reyes 19, 11, 13, Elías se encuentra huyendo de la amenaza de Jezabel, sintiéndose solo y agotado.
En su desesperación, se refugia en una cueva en el monte Horeb, buscando respuestas. Y es en ese lugar, rodeado por un silencio profundo, que Dios le ordena salir al monte para estar en su presencia. En ese momento, Dios pasa por allí, pero no está en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego. Elías, asombrado, encuentra a Dios en un susurro suave, y cuando Elías lo oyó, cubrió su rostro con su manto, y salió y se puso a la entrada de la cueva. Ven Reyes 19:13. Este pasaje es profundo porque nos muestra que, a menudo, Dios no se manifiesta de manera ruidosa o dramática, sino en los momentos de quietud y silencio. En la vida, estamos constantemente rodeados por ruidos, las preocupaciones diarias, las voces de los demás, las noticias y los pensamientos que nos asaltan constantemente. Sin embargo, es en esos momentos de calma, cuando el ruido del mundo se apaga, que podemos estar más atentos a la voz suave y apacible de Dios. El susurro de Dios que Elías experimentó nos enseña algo esencial. Debemos aprender a estar en silencio, a escuchar en los momentos de quietud. A menudo nos desesperamos por recibir respuestas de Dios en medio de la agitación de nuestras vidas, pero Él a menudo espera que nos detengamos, que eliminemos las distracciones y busquemos su voz en el silencio. Elías no escuchó a Dios en el viento fuerte ni en el terremoto, que podrían haber representado el tipo de intervención poderosa que esperamos, sino en la suavidad de un susurro. Este pasaje también subraya la importancia de la disposición para escuchar. A veces estamos tan enfocados en el ruido y la actividad diaria que no prestamos atención al suave susurro de Dios. Sin embargo, cuando nos detenemos y buscamos su presencia, Él está allí, dispuesto a hablarnos. Las noches, cuando todo parece en calma, son momentos ideales para buscar a Dios y escuchar lo que Él quiere decirnos. Es en la quietud de la noche, cuando nuestras mentes y corazones están más relajados, que podemos experimentar una conexión más profunda con su voluntad. La lección que aprendemos de Elías es clara. Debemos aprender a escuchar a Dios en el susurro suave. Esto requiere paciencia, silencio y una disposición a poner en pausa nuestras propias preocupaciones. Al igual que Elías, debemos estar listos para recibir la dirección de Dios, no en medio de grandes señales externas, sino en la quietud que nos permite estar atentos a su voz. Dios no siempre nos hablará a través de grandes manifestaciones, sino que a menudo se presentará a nosotros de manera sutil, en momentos de paz, cuando estamos dispuestos a escuchar. Al reflexionar sobre cómo Dios se manifiesta en el silencio y en la quietud, podemos ver otro ejemplo poderoso de cómo Él responde a nuestras oraciones, especialmente en aquellos momentos cuando nuestras almas están más abiertas y vulnerables, como lo estuvo Ana en la quietud de la noche. Si bien a veces buscamos respuestas inmediatas o ruidosas, Dios a menudo escucha nuestro clamor en esos momentos solitarios, cuando nuestras oraciones son más sinceras y profundas. En 1 Samuel 1:9-20 encontramos a Ana, una mujer que luchaba con la infertilidad y el dolor de no tener hijos, lo que la hacía sentir rechazada y triste. En su angustia, ella se dirigió a Dios en oración en el templo, en un momento de profunda soledad. Ana oró fervientemente en la quietud de la noche, pidiendo a Dios que le concediera un hijo. En ese momento de clamor, ella prometió que si Dios le daba un hijo, lo dedicaría al servicio del Señor por toda su vida. Y sucedió que mientras ella oraba largo tiempo delante de Jehová, Elí la observaba. Y Ana hizo voto diciendo:
Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidarás de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida. 1 Samuel 1, 12, 11. Este momento de oración de Ana es tan poderoso porque nos muestra cómo, en medio de la desesperación, ella se acercó a Dios con una fe genuina. Aunque parecía que su clamor caía en un vacío, ella no perdió la esperanza. En la quietud de la noche, cuando la oscuridad rodeaba su alma, Ana encontró un espacio para ser completamente honesta con Dios, entregándole su dolor y su deseo más profundo. Dios escuchó el clamor de Ana, y a pesar de que parecía que no había respuesta inmediata, Él actuó en su tiempo perfecto. Después de esa oración, Ana quedó embarazada y dio a luz a Samuel, un hombre que más tarde sería un instrumento poderoso en la obra de Dios. Esta historia nos recuerda que nuestras oraciones, incluso las más desesperadas y solitarias, no pasan desapercibidas ante los ojos de Dios. Él escucha cada palabra, cada suspiro, y tiene el poder de responder en el momento más inesperado. Lo que también nos enseña este pasaje es que la oración no siempre tiene que ser ruidosa ni extravagante para ser escuchada por Dios. A veces, nuestras oraciones más poderosas son las que hacemos en la quietud de la noche, cuando estamos completamente vulnerables ante Él, sin máscaras ni pretensiones. Como Ana, debemos aprender a confiar en que nuestras oraciones tienen poder, incluso cuando no vemos resultados inmediatos. Dios está siempre atento a nuestros clamores, y aunque no siempre responde de inmediato, su respuesta llegará en el tiempo perfecto. La historia de Ana nos enseña que debemos seguir orando, seguir clamando y seguir esperando con fe, sabiendo que nuestras oraciones tienen valor ante Dios. Él no se olvida de nuestras necesidades, y a veces, en la quietud de la noche, cuando nos sentimos más solitarios, Él se acerca a nosotros de maneras que no podemos imaginar. Las oraciones de la noche, esas que salen desde lo más profundo de nuestro ser, tienen un poder transformador. Dios escucha, y Él responderá en su tiempo y manera. Al considerar cómo Dios escucha nuestras oraciones en la quietud de la noche, también es importante recordar que Él, en ocasiones, utiliza el silencio de la noche para guiarnos y protegernos a través de sueños y visiones. Cuando estamos más vulnerables, cuando nuestras defensas caen y nuestras mentes se calman, Dios se manifiesta de manera que nos sorprende y nos orienta hacia el camino que Él ha preparado para nosotros. Un ejemplo claro de esto se encuentra en Mateo 2, 13, 15, cuando José, el esposo de María, recibe un sueño divino en el que un ángel le advierte que huya a Egipto con María y el niño Jesús, porque Herodes está buscando al niño para matarlo. Y levantándose él, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Mateo 2:14. Este sueño, aunque breve, tuvo un impacto profundo y salvador, ya que fue la intervención divina que protegió a Jesús en un momento crítico de su vida. Este pasaje nos recuerda que, en nuestros momentos más vulnerables, cuando nuestra capacidad para protegernos y entender lo que sucede a nuestro alrededor parece limitada, Dios tiene maneras sorprendentes de guiarnos. En la quietud de la noche, cuando nuestros sentidos están más despiertos a lo invisible, Él puede hablar a nuestros corazones de formas que no podemos ignorar. A veces, la forma en que Él nos habla no es en un estruendo o en grandes milagros, sino a través de mensajes sutiles en nuestros sueños o visiones. La historia de José es un testimonio de cómo Dios puede utilizar los sueños para dirigir nuestras vidas, incluso en momentos de incertidumbre y peligro. Cuando José recibió el mensaje en su sueño, no dudó.
Él confió en que era una advertencia de parte de Dios y actuó de inmediato, protegiendo así a Jesús de la amenaza de Herodes. Este acto de obediencia nos enseña la importancia de estar atentos a los mensajes que Dios nos puede enviar, ya sea a través de sueños, impresiones o visiones nocturnas. La clave es mantener un corazón dispuesto a escuchar, incluso cuando las circunstancias parecen no tener sentido. Además, este pasaje muestra cómo Dios no solo se preocupa por nosotros en los momentos tranquilos de la vida, sino también cuando estamos en situaciones de peligro y necesitamos protección. Como José, podemos estar seguros de que Dios guiará nuestros pasos cuando más lo necesitemos, utilizando incluso los sueños como una forma de advertencia y protección. En los momentos de incertidumbre debemos confiar en que Dios está guiándonos, incluso cuando no entendemos completamente cómo ni por qué. La enseñanza que podemos extraer de este pasaje es clara. Dios utiliza todo lo que está a su disposición, incluso los sueños y las visiones nocturnas, para protegernos y guiarnos. Cuando estamos dispuestos a escuchar y obedecer, podemos encontrar su dirección en los momentos más inesperados. Como José, debemos ser sensibles a su voz y actuar con fe, sabiendo que Él nos protegerá y nos llevará a donde necesitamos estar. Después de explorar cómo Dios nos guía en los momentos de oscuridad, ya sea a través de sueños, visiones o la quietud de la noche, es crucial recordar que, en medio de nuestras luchas más profundas, Él también se convierte en nuestra esperanza y fortaleza. Cuando la vida parece abrumarnos y sentimos que estamos completamente solos, la presencia de Dios se convierte en el refugio donde podemos encontrar consuelo y renovación. En Salmo 42:8, el salmista expresa con una profunda confianza: pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, oración al Dios de mi vida. Este versículo es un hermoso recordatorio de que incluso en las noches más oscuras, cuando todo parece perdido y nuestro corazón se siente quebrantado, Dios sigue siendo nuestra esperanza. El salmista reconoce que en la noche, cuando los pensamientos y emociones pueden nublar nuestra paz, la presencia de Dios no nos abandona. Más bien, su misericordia y su cántico nos acompañan, dándonos la fortaleza que necesitamos para seguir adelante. Este pasaje refleja la realidad de que, aunque atravesemos momentos de soledad y desesperación, nunca estamos verdaderamente solos. El salmista no solo se refiere a la misericordia de Dios durante el día, sino que destaca cómo, en la quietud de la noche, es cuando podemos experimentar una cercanía aún mayor con Él. Durante esos momentos de oscuridad, cuando el cansancio emocional y espiritual nos agota, es cuando más necesitamos aferrarnos a su promesa de estar con nosotros. En esas noches de angustia, Él nos fortalece con su presencia, recordándonos que nuestra esperanza no depende de nuestras circunstancias, sino de su amor incondicional y constante. Cuando nos enfrentamos a noches espirituales oscuras, como la que muchos de nosotros hemos experimentado en algún momento de nuestra vida, la respuesta no está en encontrar respuestas inmediatas o en escapar de nuestras dificultades. La respuesta está en saber que, aunque no podamos ver con claridad, Dios está con nosotros. Como el salmista, podemos clamar a Él en medio de nuestra desesperación, sabiendo que su misericordia está presente incluso cuando la oscuridad parece envolvernos. Este versículo también nos invita a recordar que la noche no dura para siempre. Así como el salmista dice que de día mandará Jehová su misericordia, debemos confiar en que, aunque atravesemos tiempos difíciles, la luz de Dios siempre brillará en nuestra vida nuevamente.
La oscuridad es solo temporal, y en ella Dios trabaja para fortalecernos, para enseñarnos a confiar más profundamente en su fidelidad y amor. Al final de la noche siempre hay una promesa de esperanza, una renovación que solo Él puede traer. La enseñanza aquí es clara, incluso cuando todo parece desmoronarse a nuestro alrededor, cuando nos sentimos solos y sin fuerzas, Dios está presente con nosotros. Él es nuestra esperanza en la oscuridad, nuestro refugio cuando más lo necesitamos, así como el salmista encontró en la noche la oportunidad de experimentar el cántico de Dios. Nosotros también podemos encontrar consuelo y fortaleza en su presencia, sabiendo que, aunque nuestras noches sean oscuras, Él siempre nos levantará con su misericordia y nos dará la fuerza para seguir adelante. Al reflexionar sobre cómo Dios nos fortalece durante nuestras noches oscuras, es importante recordar que, al final de cada lucha, siempre hay una oportunidad para despertar a algo más grande. La fe transformadora que proviene de escuchar y obedecer la voz de Dios. Incluso cuando las tormentas de la vida nos sacuden, podemos encontrar paz y restauración al sintonizarnos con su voluntad. En Lucas 8, 22, 25, encontramos una historia en la que Jesús, junto con sus discípulos, atraviesa un momento de gran agitación. Mientras viajaban en barca, se desató una tormenta feroz que puso en peligro sus vidas. Los discípulos, aterrados, clamaron a Jesús, quien estaba dormido en la parte trasera de la barca. Al ser despertado, Jesús reprendió la tormenta diciendo: «Calla, enmudece». Y en ese instante, la tormenta cesó y hubo una gran calma. Luego les dijo a los discípulos: «¿Dónde está vuestra fe?». Lucas 8:25. Este acto de poder y autoridad no solo calmó las aguas, sino que también les enseñó a los discípulos una lección vital sobre la fe y la confianza en Dios. Este pasaje nos muestra cómo la voz de Jesús tiene el poder de transformar nuestras circunstancias, incluso en los momentos más aterradores y descontrolados de nuestra vida. A veces, como los discípulos, nos vemos atrapados en tormentas emocionales, espirituales o físicas y nos sentimos incapaces de encontrar una salida. Pero la enseñanza aquí es clara. Al escuchar la voz de Jesús, al despertarnos a su llamado, podemos experimentar una paz que sobrepasa todo entendimiento. Es importante notar que, aunque la tormenta fue real, lo que realmente marcó la diferencia fue la respuesta de Jesús. Él no solo calmó las aguas, sino que también reprendió a sus discípulos por su falta de fe. La verdadera transformación no vino solo de la calma física, sino de un despertar espiritual en los discípulos. Esta historia nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida. ¿Cuántas veces estamos tan centrados en las tormentas que no escuchamos la voz de Dios, que nos llama a confiar en Él y a descansar en su poder? El despertar a su voz no solo calma nuestras circunstancias externas, sino que transforma nuestro corazón, renovando nuestra fe y restaurando nuestra paz interna. Cuando enfrentamos desafíos, es fácil enfocarnos en lo que está fuera de nuestro control y perder la perspectiva de lo que Dios puede hacer en medio de nuestra crisis. Pero la verdadera fe comienza cuando escuchamos la voz de Jesús y respondemos con confianza, sabiendo que Él tiene el poder de calmar no solo nuestras tormentas externas, sino también nuestras luchas internas. La fe en Jesús no es solo una creencia intelectual, sino una respuesta activa a su llamada. Al despertar a su voz, podemos experimentar una transformación profunda que nos permite ver las dificultades desde una nueva perspectiva, como oportunidades para ver el poder de Dios obrando en nuestras vidas. Este pasaje también nos enseña que la fe no se trata de la ausencia de tormentas, sino de la confianza en la presencia de Jesús, incluso en medio de ellas.
Cuando despertamos a su voz, nuestras vidas son restauradas, nuestras fuerzas renovadas y nuestra paz restaurada. Jesús nos llama a confiar en Él, incluso cuando las circunstancias no cambian de inmediato. En el silencio de la tormenta podemos encontrar su paz, y al escuchar su voz, nuestras vidas son transformadas por su poder. Has llegado al final de este video, y quiero felicitarte profundamente por eso. Muy pocas personas logran hacer todo el recorrido, escuchar cada palabra, meditar en cada pasaje y permitir que la reflexión cale en su alma. En un mundo lleno de distracciones y ruido, llegar hasta aquí muestra una determinación, un deseo de buscar más allá de lo superficial, un corazón que quiere aprender y crecer espiritualmente. Este acto es más que solo ver un video, es un compromiso contigo mismo, con tu fe y con el crecimiento que Dios quiere obrar en tu vida. Y eso es exactamente lo que has hecho. Has elegido escuchar. Has elegido escuchar la voz de Dios en medio del ruido del mundo. Así como Samuel escuchó a Dios en medio de la noche, como Ana clamó por un hijo, como los discípulos fueron desafiados a confiar en Jesús en la tormenta, tú también has abierto tu corazón para escuchar lo que Dios quiere decirte. Y lo que aprendiste aquí no es solo un conocimiento, es una invitación a vivir de manera diferente, a estar más atentos, más dispuestos a escuchar y a confiar en Dios en cada momento, incluso cuando las tormentas parecen venir con toda su fuerza. Vamos a hacer un breve repaso de todo lo que has aprendido. Comenzamos con la importancia de escuchar a Dios, incluso cuando no entendemos lo que Él está diciendo, como lo vimos con Samuel. Aprendimos que la quietud de la noche no solo es para descansar, sino también para buscar a Dios, como lo hizo David. Luego, vimos cómo, incluso en medio de las crisis más intensas, Dios puede calmar la tormenta de nuestras vidas, tal como hizo con los discípulos en el mar. Continuamos con el ejemplo de Elías, quien aprendió que Dios no siempre habla en los grandes vientos o terremotos, sino en el susurro suave. Y cómo, al final, Ana nos mostró que, incluso en nuestras noches más solitarias y dolorosas, Dios escucha nuestras oraciones y responde. A través de estos ejemplos hemos aprendido que en cada momento de nuestra vida Dios se manifiesta de diferentes maneras y lo más importante es estar atentos a su voz. Al llegar hasta aquí, te invito a reflexionar sobre lo que significa todo esto para tu vida. La voz de Dios no siempre llega en los momentos de mayor claridad o de mayor comodidad. A veces se manifiesta en el silencio de la noche, en los momentos de desesperación, en las crisis y en los desafíos. Pero lo que hemos visto es que cuando estamos atentos y dispuestos a escuchar, esa voz tiene el poder de transformar nuestras vidas. Puede calmar la tormenta, restaurar nuestra fe y guiarnos por el camino que Él ha preparado para nosotros. Quiero que te lleves esta reflexión. Dios no te ha dejado en medio de la tormenta. Él está ahí contigo, listo para hablarte, para levantarte y para darte la fuerza que necesitas. La pregunta es, ¿estás dispuesto a escuchar su voz, aunque venga en la quietud de la noche, en el susurro, en el momento más inesperado? Porque cuando eliges escuchar, eliges transformar tu vida. Ahora quiero que escribas algo en los comentarios. Si realmente has llegado hasta el final, si has permitido que este mensaje penetre en tu corazón, quiero que pongas la frase, escuché hasta el final. Esto no solo es un testimonio de tu compromiso con el video, sino también una forma de sellar esta enseñanza en tu vida. Al hacerlo, estás demostrando que has dado el paso de escuchar a Dios y también ayudarás a que más personas lleguen a esta palabra. Te insto a que compartas este video. Imagina por un momento que estás sosteniendo una antorcha en medio de la oscuridad.
Si la dejas en tus manos, su luz solo llegará a ti. Pero si la compartes, esa luz puede iluminar el camino de muchos que también están buscando respuestas. Compartir este video es como transmitir esa antorcha. Es tu manera de permitir que otros también encuentren la luz de Dios en medio de su oscuridad. Finalmente, quiero hacer un llamado claro y directo. Si no estás suscrito a este canal, es como si tuvieras una lámpara en la mano y te negarás a encenderla. ¿Qué sentido tiene tener la luz de Dios a tu disposición y no aprovecharla? Al suscribirte, no solo estás asegurando que seguirás recibiendo contenido que fortalecerá tu fe, sino que también te unes a una comunidad que, como tú, desea vivir una vida transformada por la voz de Dios. No dejes que tu fe se apague, no dejes que tu lámpara se quede sin aceite. Haz lo correcto. Suscríbete ahora y asegúrate de seguir viendo los videos de este canal. Mantén tu llama encendida porque, como hemos visto, cada vez que nos acercamos más a Dios, más fuerte se enciende esa luz. No hay mayor responsabilidad ni mayor honor que cuidar la luz que Él ha puesto en nosotros. No dejes que se apague.